Gregal la montamos a nivel oficial y que consta en todos los papeles el año 81. Vale. Pero Antes habíamos estado, porque teníamos los alumnos en el colegio que tenía la cooperativa de Sagrado Corazón. Que primero Gregal fue Era la obra social del Sagrado Corazón. Vale. Okay. Y entonces, claro, a medida que íbamos ocupando, porque era una ocupación, el espacio del colegio y además ampliando, porque allí empezó con la primaria, ¿no? Nosotros hicimos la primaria y la secundaria. Hicimos la EGB, en aquel entonces se llamaba EGB, la EGB y el BU y el COU. Y además, al cabo de un par de años, vimos que los niños de Cascabel, que es una guardería que hay en el Besós, sí, se hacían grandes, allí estaban hasta los 3 años más, no podían estar. Entonces, como estábamos coordinados, que es lo curioso de este sector, nosotros coordinábamos 7 barrios, todos los barrios del alrededor, Campo La Bota también, los coordinábamos. Pues, ¿qué hicieron? Nos pidieron, hombre, pues abrir el parvulario, porque tal. Eso vale dinero, porque eso no está subvencionado. Bueno, pues mira, nos miraremos de pagar y tal. Total, que pusimos parvulario. Y teníamos desde parvulario a COU. Y en los años 80 ya lo legalizáis, ¿y qué sois entonces? A cooperativa agregar. Pero también dedicada al enseñamiento. En principio, pero lo que pasa es que nunca hemos hecho no sé, estrictamente la cuestión de educación, sino que estamos implicados en el barrio. Si había un problema en el barrio, Gregal ya contaban con ellos, que serían los que iban a tirar para adelante. Y exigimos, fíjate, es una contradicción acojonante. Nosotros éramos una escuela privada, conseguimos que fuera concertada, pero nosotros estábamos luchando por la escuela pública, que muchos dicen, estáis tan locos, si hay pública desaparecéis vosotros, pues muy bien, desaparecemos, ¿por qué no? Y entonces reivindicamos por los institutos que hay. Eso fue una reivindicación conjuntamente agregadas con otros colectivos del barrio. Y la educación la teníamos, éramos, la educación punta que había en Barcelona y en España. Nosotros hicimos, los primeros que hicimos intercambio en la escuela, que yo no sé si lo hacen ahora, intercambio con Dinamarca, con Francia, con gente de Inglaterra. Ellos venían aquí y se tiraban un mes asistiendo a las clases nuestras. Y nosotros mandábamos los críos allí y se tiraban un mes haciendo la escuela de allí. O sea que nos conocían más en el extranjero que aquí, en el barrio incluso, que ya es de sí. Y también impulsaste una cosa que era la Universidad Popular, ¿no? Claro. ¿Eso qué años fue? Nosotros teníamos bien claro, desde un principio, desde que estaba en Montjuïc, teníamos bien claro que había que organizar a la gente. Que la gente por sí sola no se iba a promocionar. Que por lo tanto teníamos que organizarnos para favorecer nuestra educación. Y cuando llegamos aquí, nos metimos en el centro social fue una escuela social, donde se hacían charlas de todo tipo. Y entonces eso lo íbamos transmitiendo al barrio y organizando al barrio. Hasta incluso nosotros, así como dejamos para el ambulatorio el local, antes dejamos el centro social, que montamos la asociación del barrio que es, y dijimos, toma, ahí tenéis un local. Ahora nos vamos a montar, que no sé si lo habrá oído, los grupos naturales de los barrios. No, eso no. Eso es una cosa que todavía no se ha hecho. Lo hicimos nosotros. Los grupos naturales de los barrios, yo me pasaba junto con otros socios del centro social por los bares a provocar conversaciones.
estaban hablando de fútbol y al final acababan hablando de política. Normal. Esto se hizo al final del 12. Entonces, bueno, pero eso es lo último que estamos haciendo. Pero hay muchas más etapas. Muchas más etapas, siempre en la misma orientación, ¿no? En que la gente participe, que la gente se autoorganice y se eduque con población. Sí, sí. Y bueno, ha sido Ateneo Libertario también. Claro, no, antes del comedor ya habíamos montado el Ateneo Libertario, Sí. que por cierto el Ateneo Libertario, a medida que el comedor iba necesitando sitio, iba cogiendo el sitio que necesitaba, entonces el Ateneo se tuvo que trasladar, nos trasladamos a San Andrés. Están allí. No sé los que van ahora, pero están en San Andrés, en el Ateneo de San Andrés. Y allí en San Andrés saben que son el Ateneo del PSOE. Pero bueno, eso fue antes. Nosotros lo del comedor fue, como antes te decía, a partir de la crisis del 2008, que aquí ya, primero que aquí llegó antes, y segundo que acabó después, que aún está la crisis. Entonces, claro, vimos que la gente iba por los containers buscando comida. Ellas vieron como una madre cogía del container comida i se la dava al hijo. En el local de la Rambla Prim us fan les obres per tenir una bona cuina i un bon espai, i ara on esteu fent el menjar? Estem aquí a Cal Isidret, amb l'IES Pere IV, que la veritat és que molt bé, perquè s'estan aprofitant realment locals que són dels veïns i veïnes per fer més coses que són un casals, no? Per exemple. I ara fem el dinar aquí a Cal Isidret, que lo fem amb uns tapes que donem a la gent, que són reciclables, que cada dia nosaltres desinfectem, i la veritat és que molt bé, perquè no té res a veure amb la cuina que estàvem cuinant nosaltres, no? Per nosaltres això és una meravella. I inclús la gent, no? Com ens ha acollit, i molt bé, treballem molt a gust i estem molt bé. I el treball que feu quanta gent? Sou voluntaris? Ara ja no. Vale. Després de 8 anys hem aconseguit que aquest any cobrem 6 persones, però realment cobren 7, perquè un no podem fer un contracte per el tema de papers, però un cobra 8 hores, però li paga el resta, ¿vale? Bueno, fem coses així, la qüestió és que estem cobrant 8. I el resta són voluntaris. El que passa que ara amb el Covid estem notant també que els voluntaris, doncs clar, no poden vindre perquè no hi ha lloc per tots, no? No és gran, no? I bueno, però bueno, sempre hem treballat amb voluntaris. Som una cooperativa que pertenem al Gregal, però també és un apèndix del Gregal, que és el menjador, i amb el projecte del menjador que ens sembla molt interessant, que és el millor que té, el tema del menjador, perquè el menjador tota la vida igual no volíem estar, no era la intenció nostra quan vam començar. Però les coses van canviant i te tens que reinventar. I passava per al projecte, un projecte nou per al barri i crear xarxa. Em sembla que sí, que ara sí podran aconseguir que el projecte surti al davant.